Y esta semana ha sido y continúa siendo la Semana del Arte de Bogotá, de Arbo. Y como de costumbre, la Universidad Nacional nos sorprende en estas fechas. Una vez más, María Belén Sáez de Ibarra, directora de Patrimonio y del Museo de nuestra Universidad Nacional, con un logro. Una magnífica exposición que había soñado desde hacía 7 años, cuando invitara al genial Óscar Murillo para que se tomara el museo de la Universidad Nacional y pusiera su obra allí. Pues bien, se logró. Y se llama la exposición Condiciones aún por titular. Pero antes de llegar a ella, o de contarles más bien mis impresiones, ha sido realmente grato volver a recorrer el campus universitario, mi casa, porque soy hijo de la Universidad Nacional, a quien a veces llamo almadrastra. Los edificios, la grama, los pastos, a veces comidos por la manigua, más o menos teñidos con las nuevas obras. Sí, el campus de la universidad, al que no iba hacía ya casi 2 años después de estar recluidos por esta maldita pandemia, que les ha resultado perfectamente a los mediocres políticos, gobernantes, administradores del mundo, porque nos tienen bien guardaditos con tapabocas, etcétera, etcétera, guardando la distancia, juiciositos y saturados de Netflix. Pero volvamos a esa experiencia magnífica del campus y a esa experiencia extraordinaria de llegar al pasto que rodea el museo y allí encontrarse con unas bancas del siglo XIX forradas en hierro o replicadas en hierro, bancas de iglesia holandesa. Y luego uno llega al patio principal y se topa aún más con ellas de frente, como si hubiese un abandono de lo sagrado. Se encuentran también los huacales en que se transportaron las obras. Y luego uno entra a una salita lateral y en esa salita lateral se encuentra con una especie de matadero, pero matadero que no es matadero, de taller matadero, donde logró articular el autor una cantidad de cuadros de niños que durante mucho tiempo pintaron allí y seleccionó algunos. Sí, muestran algo de dolor, pero también algo de alegría. Y luego uno ingresa a la gran sala. Y cuando se ingresa a la gran sala se encuentra con algo terriblemente impactante. Por supuesto no les voy a contar la génesis de la obra porque está más que explicada en el guión, magníficamente escrito, que muestra el derrumbe del templo, de la casa, quizá algo de esa escritura del desastre sin remedio que llevamos todos los colombianos y que un artista como Óscar Murillo desde muy niño captó, yéndose a estudiar a Inglaterra y viajando por el mundo y reconociendo ese dolor del desastre sin remedio que es ser colombiano. Pero se encuentra uno con unas telas y con unas bancas, telas colgadas como carne, como si estuviésemos en un gran frigorífico. Pensé inmediatamente en Rembrandt, pero negras, nigrum negros nigrum, como de luto, en donde uno encuentra el impacto del duelo. Y ese impacto del duelo está ahí, almacenado, colgado, replicado. Hay también objetos acumulados, hay videos, pero algo que es muy bello es una especie de santa capilla abandonada. Y esa Sainte Chapelle abandonnée tiene un gran video, un video ritualmente generado que tiene que ver con las quemas de esos muñecos de año viejo, quemas en serie. Y eso sí que tiene que ver con nosotros, cuando despedimos el año viejo y llega el año nuevo, y en esos muñecos grabamos, muchas veces a políticos, muchas veces a corruptos, muchas veces lo que no queremos que siga. Y sí que nos tocaría hacer eso si alguna vez podemos hablar de pospandemia, aunque evidentemente no podremos jamás volver a hablar de normalidad.
Y en el recorrido de la sala, impactante, en medio del duelo y en medio del luto, piensa uno en la condición de ser colombiano y particularmente en la condición de ser hijo, a veces bastardo, de la Universidad Nacional de Colombia. Y allí se da cuenta uno de que saber sin sabor no sirven, porque es como la fe sin obras, que es letra muerta. Y aquí hay arte, hay escultura, hay pintura, hay performances, y hay nostalgia, pero al mismo tiempo repudio de lo sagrado impuesto, al mismo tiempo abandono de lo sagrado, al mismo tiempo decadencia de lo sagrado. Y esas son las condiciones aún por titular que sí que nos faltan a todos. ¿Qué es aquello que no podemos nombrar y que no nos hemos atrevido a nombrar? ¿Dónde está lo innombrable de nuestra vida, de nuestra historia? ¿De este país que para mostrarse vivo solo deja rastros de muerte? ¿Dónde está lo innombrable de la violencia que desde niños nos ha sacudido y nos seguirá sacudiendo? ¿Dónde está lo innombrable de la xenofobia, de la homofobia, de todos los miedos, de todos los pánicos hacia el otro? ¿Por qué no nombrarlo? ¿Por qué no se puede titular? ¿Por qué ante eso hay que callar? Pero ese silencio, ¿qué tipo de silencio es? Ese silencio, ¿a qué nos convoca? Estamos como en ese cuarto de un frigorífico de Rembrandt, en donde todos, de algún modo, vamos a parar nuestros cuerpos, nuestras carnes, nuestra vida, nuestros vestidos, nuestra tela. Y algo maravilloso que tiene todo esto son los pliegues. Es una exposición plegada, pero no plegada a los poderes, no plegada a lo político, no plegada ni siquiera a Arbo, ni al arte mismo. Plegada de pliegue cuando algo se dobla, cuando algo se extiende como una maravillosa cortina y muestra su pliegue que cae, que contundentemente nos interpela, que evidentemente se impone, como hacer un buen nudo, saberse y sentirse anudado, aprisionado, cautivo, cautivado, en cautiverio. Todo eso me suscitó esta exposición de condiciones aún por titular. Yo que también estoy aún por titular y por titularme en la Universidad Nacional de Colombia. Ojalá que las magníficas directivas de nuestra alma mater comprendan la importancia del arte y de esta exposición y permitan que sea masivamente, con todos los protocolos y medidas de bioseguridad, visitada durante el tiempo que va a estar, y que por supuesto la gente vaya a verla, y ojalá al ingresar a ese campus vacío se den cuenta de lo que ocurre cuando se vacía el saber, cuando se vacía el sentipensar, cuando estamos abandonados de lo sensible, de lo sagrado, cuando hay una decadencia de todo ello y al mismo tiempo lo que deja una profunda sequedad. Pesa el duelo, pesa lo sagrado, pesa el abandono, pero al mismo tiempo hay algo que aflora aún desde las trincheras y tenemos la grama desde donde se sacaron quizá las bancas simbólicamente, especies de fosas comunes, que es el terrible resultado de este país. Y sí, en la hierba que crece desaforadamente y que quizá no hay para pagar el jardinero, bueno, también desde allí se hace arte, irónicamente, y se muestra cómo la hierba vive, la hierba crece, las enredaderas de la manigua, de la maleza. También eso es nuestro país, es el lote de nuestra heredad y no el de las señoras firififí que todo lo controlan y que pretenden que todo esté en Excel y cuadriculado. Vayan a sintonizarse con esta obra de Óscar Murillo del Valle, de La Paila, ahí cerquita a Zarzal, y luego
seguimos hablando de esa magnífica sensibilidad.